Hola, soy Carlos Parra Machado y estos son Notas de Béisbol. Hoy vamos a tocar un tema que se vuelve oportuno ante el hecho de que ya salió publicada la lista de los candidatos a ser elegidos al Salón de la Fama de Cooperstown. Barry Bonds y Roger Clemens deben ser elegidos al Salón de la Fama. Esta es una gran controversia que tiene ya más de una década rodando por el mundo de las grandes ligas. Para nadie es un secreto los extraordinarios éxitos que ambos peloteros tuvieron durante su vida como jugadores de grandes ligas. El tema es que desde que inclusive en las postrimerías de su carrera y mucho más luego de su retiro, toda la polémica que se ha basado en cuanto a que el uso de sustancias prohibidas, ilícitas o facilitadoras del crecimiento deportivo han estado rodeados a la carrera de ambos jugadores. Y eso les ha costado el reconocimiento de gran parte de los periodistas, de los cronistas, que tienen derecho de voto para el Salón de la Fama. Barry Bonds y Roger Clemens se retiraron en 2007 y desde 2013 ya cumplen con el parámetro para formar parte de la papeleta. Tienen ya 8 elecciones en las cuales ellos forman parte de los elegibles, puesto que por lo menos consiguen el 5% del voto favorable de los electores, que le garantiza seguir estando presente en la elección por lo menos hasta por un máximo de 10 temporadas. Sin embargo, a pesar de los incuestionables récords que ahorita más tarde quizás podemos tocar sobre ello, todavía no han llegado a tener el mínimo del 75% que se exige para poder ser elegido al Salón de la Fama y tener una placa en Cooperstown. Curiosamente, hasta en eso los dos jugadores muestran paralelismo bien interesante, puesto que el comportamiento de las votaciones que han tenido ambas estrellas en las 8 ocasiones en las cuales han sido candidatos ha sido sorprendentemente similar. Estamos hablando que Roger Clemens, por ejemplo, en el 2013, que fue su primer año en el cual optó a ser elegido al Salón de la Fama, logró un 37.6% de los votos, mientras que Barry Bonds logró un 36.2%. En el 2014, que fue la segunda elección, Barry Bonds tuvo un 34.7% de los votos, mientras que Roger Clemens tuvo un 35.4%. En el 2015, Roger Clemens tuvo un 37.5% de los votos favorables, mientras que el amigo Barry Bonds tuvo un 36.8%. En el 2016, poco a poco fueron subiendo, poco a poco fueron rompiendo la resistencia natural, la resistencia original que tuvieron parte de los electores, además que la composición de los electores fue cambiando para ser un grupo de electores más modernos, más contemporáneos. En el 2016 dieron un salto Barry Bonds a 44.3% y Roger Clemens a 45.2%. Constantemente siguieron subiendo. En el 2017 Barry Bonds tuvo 53.6% y Roger Clemens tuvo 54.1%. En el 2018 hubo un pequeño aumento en las consideraciones a favor de ambos estrellas, donde un 57.3% consideró que Roger Clemens debería estar en el Salón de la Fama y 56.4% consideró lo propio por Barry Bonds. En el 2019 Barry Bonds llegó al 59.1%, mientras que Roger Clemens tuvo un 59.5%. Y en la última elección en la cual a ellos han formado parte, la octava oportunidad en la cual ellos intentan llegar a Cooperstown, Roger Clemens llegó a 61%, mientras que Barry Bonds a 60.7%. Como ven, es un paralelismo muy curioso entre ambas figuras que de manera lenta pero constante ha ido subiendo el porcentaje de electores que votan a su favor, pero que ya le va quedando al propio tiempo también pocas oportunidades. De hecho, a ambos jugadores le quedan solamente 2 oportunidades más para formar parte de los candidatos a ser elegidos al Salón de la Fama.
Este año 2020, en el cual se elige a partir de mediados de noviembre hasta el 31 de diciembre aquellos candidatos para la clase del 2021, están nuevamente los nombres de Roger Clemens y de Barry Bonds por novena ocasión. Y da la circunstancia que dentro de la nueva camada de jugadores que optan a pertenecer al premio, a recibir, perdón, el visto bueno de los electores, hay 11 peloteros. De estos 11 peloteros no hay ninguno que llame la atención dentro del desempeño que tuvieron en sus carreras como para que quitarle votos a lo que Barry Bonds o Roger Clemens pudieron haber hecho. Por lo tanto, considero que ya hay una tendencia, pareciera que irreversible, de que Barry Bonds y Roger Clemens pudieran estar apuntando al 75% de los votos. Es muy importante que lo consigan en este año 2021, puesto que para el año que viene estamos hablando que tenemos a dos interesantes jugadores que entrarían a la lista de candidatos a ser elegidos Salón de la Fama. Nos referimos a Alex Rodríguez y a David Ortiz, que seguramente serán elementos a considerar para tener el visto bueno de los electores. Ahora bien, ¿qué pasa con Roger Clemens y Barry Bonds? En cuanto al punto de vista deportivo, no hay nada que objetarle a estos dos monstruos de las grandes ligas. Barry Bonds es el líder histórico en cuadrangulares, bateó 762 y en el 2001 estableció el récord de más honrones en una temporada con 73 vuelas cerca. En su carrera tuvo 7 MVP, la máxima cantidad que algún jugador haya podido tener en la gran carpa. Fue 14 veces convocado al Juego de Estrellas. Ganó 8 guantes de oro, 12 bates de plata y 2 títulos de bateo. Además que es el líder de todos los tiempos en materia de cuadrangulares, también es el jugador que recibió más boletos, 2.558, y más boletos intencionales, 688. En más de una ocasión recibió boletos con la base llena, demostrando el terror que le tenían los managers contrarios y que preferían una carrera dada por boleto que 4 que pudiera en un solo estacazo propinarle Barry Bonds. Por su lado, Roger Clemens tiene números que nada se ensombrecen. Roger Clemens ganó el MVP en 1986, ganó 7 Cy Young, es el máximo ganador de Cy Young. 2 veces fue triple coronado en 1997 y 98 cuando vestía la faela basurera de Toronto. 2 veces ganó la Serie Mundial y fue a 11 All-Star. En su carrera ganó 354 desafíos y perdió 184 con una eficacia de 3.12 y un whip de 1.17. Además que consiguió 4.672 ponches en su carrera que se extendió por 24 temporadas. O sea que desde el punto de vista deportivo nada hay que objetarle ni a Barry Bonds ni a Roger Clemens, que en condiciones normales hubiesen entrado en la primera oportunidad y probablemente de forma unánime. Pero ¿qué pasa tanto con Barry Bonds como con Roger Clemens? Esa sombra de los esteroides, esa sombra del consumo de sustancias que si bien no estaban expresamente prohibidas en la época que ellos jugaron, tampoco eran del agrado y de la aceptación del mundo deportivo en general y en particular de las grandes ligas, está haciéndole mella a sus candidaturas, está haciéndole sombra a lo que ellos hicieron dentro del terreno de juego. Aquí caemos en una situación un poco cuestionable desde el punto de vista de la moral, desde el punto de vista de lo permitido. ¿Por qué pecharlos a ellos por algo que no estaba prohibido? El hecho de que tomases sustancias para mejorar el rendimiento, esteroides, te daba una mayor productividad, un mejor desempeño en el terreno de juego. Fueron muchos los jugadores que en la época en la que ellos jugaron, década de los 80, década de los 90 y 2000, que tuvieron el uso de sustancias que, insisto, no estaban prohibidas. El béisbol inclusive fue bastante permisivo en lo que se refiere a esa década al uso de sustancias, hasta que posteriormente sí fue haciéndose un poco más fuerte y estricto en materia del uso de sustancias psicotrópicas y esteroides, pero que en esa época no lo era tanto así. Y la gran mayoría de jugadores que pudo haber usado esta sustancia no tuvo los números tan destacados que tanto Roger Clemens en el montículo
como en la caja de bateo Barry Bonds tuvieron en el trayecto de sus exitosas temporadas. Entonces, ¿por qué pecharlos ahora? Porque considerar que lo que ellos hicieron lo hicieron de manera indebida o de manera indecorosa. Hasta este momento, ni Roger Clemens ni Barry Bonds de manera expresa han admitido el uso de sustancias, de consumo de sustancias durante sus carreras. Aunque hay muchos indicios, hay muchas declaraciones de terceros, hay investigaciones que hacen ver que como que sí hubo el uso de sustancias de parte de ambos jugadores. Pero ¿hasta qué punto eso los condena a no formar los inmortales de las grandes ligas? Yo creo que ya es tiempo suficiente como para reconocer la gran trayectoria que ambos jugadores tuvieron en la gran carpa y finalmente poder darles la bienvenida en Cooperstown. Hay casos polémicos que tienen las puertas cerradas del Templo de los Inmortales, como Joe Jackson por la apuesta de las Medias Negras en el año 1919, o Pete Rose por el tema también de las apuestas mientras que jugaba con los Rojos de Cincinnati, que expresamente tienen prohibido siquiera su consideración como parte del Salón de la Fama, por lo menos hasta este momento. Pero con Barry Bonds y con Roger Clemens eso no pasa, porque ellos están en la boleta. Ellos teóricamente, desde el punto de vista conceptual, pueden ser miembros del Salón de la Fama, porque no hay ningún impedimento que les impida ser considerados como tal. Es el análisis, es el criterio, es la consideración que cada uno de los electores tiene lo que le ha sido el obstáculo para poder llegar a Cooperstown. Este año 2020, los electores cambiarán un poco su modo de pensar, entenderán que lo que hizo Barry Bonds y lo que hizo Roger Clemens en muy poco tiene que ver con el presunto consumo de sustancias ilícitas que pudieron ellos haber tenido en algún momento en sus carreras. Lo que Barry Bonds y Roger Clemens hicieron en las grandes ligas fue histórico y muy pocos jugadores se pueden preciar de poder lograr estadísticas como la de esos dos jugadores. En mi consideración particular, creo que ellos merecen estar en Cooperstown. Cooperstown no puede entenderse como un juez de lo moral o no moral. Debe más bien enfocarse sobre el desempeño que entre las líneas de cal tuvieron los jugadores que tienen una placa allí. Hay varios jugadores que están en Cooperstown que han sido acusados históricamente de racistas y de personas inclusive con un comportamiento poco ejemplar, como el caso de Cat Armstrong, un gran racista del siglo XIX, o como el caso de Ty Cobb, que se considera que fue una persona que tuvo un comportamiento bastante violento, o como el caso del lanzador canadiense Ferguson Jenkins, que inclusive estuvo detenido por tráfico de drogas y tiene una placa en Cooperstown. Entonces, ¿por qué no Barry Bonds? ¿Por qué no Roger Clemens? Insisto, los números de ambos jugadores, por muchos esteroides que hayan podido presuntamente consumir, no los replica mucha gente en las grandes ligas, en toda la historia de más de 150 años casi que tiene el béisbol de la gran carpa. Creo que tanto Barry Bonds como Roger Clemens, en mi consideración, tienen los puntos, tienen los méritos, los galones suficientes para estar en Cooperstown. Y creo que esta es la oportunidad en la cual se van a alinear los astros y van a tener la posibilidad, rompiendo un poco la resistencia de los electores tradicionales que poco a poco han ido desapareciendo por el tema que están retirados, que ya no escriben sobre el béisbol de Grandes Ligas, y están siendo sustituidos por nuevos electores que pueden tener un pensamiento un poco más moderno y separando un poco lo que pudieron haber hecho ellos fuera del terreno con respecto a lo que hicieron dentro del terreno. Creo que los números de Barry Bonds y Roger Clemens son números totalmente extraordinarios y que no tienen lugar a dudas y no pueden ser ensombrecidos por el presunto consumo de sustancias en las que ellos quizás pudieron estar inmiscuidos. La tendencia, como repetí los números, es a la alza. Poco a poco ya tienen más de 5 años en los que van subiendo tímidamente y se están acercando a las puertas de llegar a ese necesario 75% para arribar a Cooperstown, para tener su placa. Creo que este año va a darse esa circunstancia. Creo que finalmente, en esta 9ª ocasión, tanto Roger Clemens como Barry Bonds tienen los méritos y deberían ser reconocidos como tal, miembros del Salón de la Fama y ser considerados como inmortales de las grandes ligas. Vamos a ver qué pasa en esta semana, si existe
declaraciones de los votantes. Ya es común que varios de ellos declaren antes por quiénes van a votar y por qué votan o no votan por determinado jugador, exjugador. Y veremos si la situación de Clement y de Barry Bonds tiende a apuntar a ese 75%. Creo que se lo merece. Creo que tanto Barry Bonds como Roger Clemens son material, son miembros legítimos del Salón de la Fama. No creo que haya ningún aditivo, ningún lunar que permita ensombrecer tan exitosas carreras en las grandes ligas de cada uno de estos dos jugadores. Vamos a ver qué pasa. La decisión la tienen los electores de la Asociación de Escritores de Béisbol de América, y veremos. El 26 de enero del año 2021 es la fecha en la cual sabremos si Barry Bonds y Roger Clemens en esta novena oportunidad finalmente se les abren las puertas del Cooperstown. Si les gustó el video, por favor denle un me gusta. Los invito a suscribirse a mi canal y a darle tecla a la campanita para ser notificados de nuevos videos que estaremos colgando en la red sobre este tema tan interesante del Salón de la Fama y sobre otros que tengan que ver con el béisbol. Soy Carlos Parra Machado y estos son Notas de Béisbol. Hasta una nueva oportunidad.